editorial y difusión. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada María Isaura Cruz de Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputada María Isaura Cruz de Lira, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 96 de su reglamento general. Elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém. En su preámbulo menciona que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, y hace énfasis en que la violencia contra la mujer es una ofensa de la dignidad humana. Para cumplir con el propósito de este importante instrumento internacional, se establecen diferentes derechos y acciones a realizar por parte de los estados nacionales, entre otras, incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean el caso. Es evidente que la violencia contra las mujeres es el reflejo de la sistemática discriminación de género e inequidad que aún prevalece en nuestra sociedad, la cual redunda en la violación a sus derechos humanos y se traduce a un perjuicio para el desarrollo de la nación. Sabemos que aún persisten barreras de índole social que trabajan o dificultan el desarrollo armónico en nuestra sociedad y en especial del sector a que hemos hecho referencia, pero el rol que juegan las mujeres en la sociedad no cesa de transformarse y lo anterior nos inspira a legislar con responsabilidad sobre el tratamiento integral de la problemática de la violencia contra las mujeres, con el fin de lograr la adecuada protección legal y la correcta aplicación del derecho en esta materia. Por este motivo, en la presente iniciativa se propone reformar el Código Familiar del Estado con la finalidad de armonizar algunos artículos de dicho ordenamiento a lo previsto en la aludida Convención de Belém y lograr una protección más eficaz de los derechos fundamentales de las mujeres, modificación que se realiza en los términos siguientes. En suplemento al número 9 del periódico oficial órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al día 1 de febrero del 2006, se publicó el decreto número 229, aprobado por la honorable 58ª Legislatura del Estado, por el que se reformó y adicionó el Código Familiar para el Estado de Zacatecas. En dicha reforma se adicionó el capítulo 3 denominado de la violencia familiar, mismo que se integró en los artículos 283 bis y 283 ter, relativos a la violencia familiar. En la exposición de motivos de la reforma en comento se señaló: a pesar de los adelantos legislativos, en algunos casos las leyes no son del todo precisas. En nuestro estado existe falta de concordancia entre la definición del concepto que se encuentra en el artículo 2 de la ley para prevenir y atender la violencia familiar,
y la contenida en el artículo 231, fracción 11 del Código Familiar. Ahora bien, no obstante la homologación de disposiciones entre ambos ordenamientos legales, esto es, el Código Familiar y la Ley para prevenir la violencia, estimamos que la falta de congruencia entre las disposiciones de dichos cuerpos legales va en detrimento de los derechos de las víctimas de violencia, en su mayor proporción mujeres. Por las razones expuestas a continuación, en primer término, debemos tomar en cuenta que en el año 2006, en el cual se aprobó la mencionada reforma, a nivel nacional aún no se encontraba en vigor disposición alguna que regulará el tema que nos ocupa, por lo que en la actualidad dentro del orden jurídico nacional contamos con 3 cuerpos normativos que reglan este tópico, ya que, por ejemplo, el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se describen los tipos de violencia por su parte. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, en su precepto 9 dispone la misma situación, y de igual forma el Código Familiar en los supracitados numerales 283 bis y 283 ter estipulan la forma somera de lo relativo a los tipos de violencia familiar. Entonces, como lo referimos con antelación, los juzgadores cuentan con toda una gama de ordenamientos jurídicos para aplicarlos al caso concreto, lo cual, como hicimos mención, va en detrimento de los derechos de las víctimas de violencia, los cuales en su mayor proporción son mujeres. Manuel López Ruiz, en su obra titulada Redacción de textos normativos, afirma con suma certeza: los textos normativos, leyes, reglamentos, son instrumentos a través de los cuales se dictan los preceptos necesarios para regular la convivencia en una sociedad organizada y rigen casi todas las acciones y situaciones de las personas. Sin embargo, se detectan en ellos una multitud de vicios que dificultan la lectura y comprensión a la hora de aplicar, interpretar y obedecer los preceptos. En esa virtud, la redacción de textos normativos deben desarrollarse bajo estrictos métodos para que el producto que al afecto se apruebe regule de forma eficaz las situaciones o conductas respectivas. Lo anterior solo puede alcanzarse si dichos textos son formulados respetando los principios básicos de redacción. Atento a lo anterior, debemos tomar en consideración lo manifestado por el autor en cita, el cual afirma que los textos normativos deben de estar provistos de coherencia jurídica, consistente en, según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra coherencia significa cohesión, congruencia, conexión de una cosa con otra, en consecuencia aplicando a los preceptos de un ordenamiento significa conformidad y adecuación de las normas entre sí, es decir, el sistema jurídico en un conjunto unitario de normas coherentes y ordenadas, lo cual supone la ausencia de incompatibilidades o contradicciones entre los elementos que la conforman. En este contexto es evidente que el contar con 4 ordenamientos regulando las mismas situaciones o hipótesis, lo cual van en sentido contrario al principio de coherencia jurídica, que deben prevalecer en todo momento, lo que propiciamos a dificultar la tarea de los jueces y autoridades al aplicar la ley, toda vez que, como lo señalamos anteriormente, el sistema jurídico se considera un conjunto unitario de normas y por ende deben evitarse las incompatibilidades. Relacionado con lo anteriormente argumentado, es necesario traer a cuenta lo establecido en el artículo 1 del Código Familiar mismo, que dispone. Artículo 1. Las normas del derecho de familia son orden social y tutelares de todos los integrantes de la familia. Se reconoce el derecho de toda persona a una vida libre de violencia y se promoverá el combate a la violencia familiar hasta su erradicación. En lo conducente son aplicables a las instituciones que regula este ordenamiento las disposiciones de la ley para prevenir y atender la violencia familiar, que son
de orden público e interés social. Como se observa el Código de Alusión en su artículo primero, párrafo tercero, ya remite a la ley para prevenir y atender la violencia familiar, como una disposición aplicable en lo conducente respecto a las situaciones relacionadas con la violencia familiar, por lo que resulta innecesario que en él mismo se establezcan los dos tipos de violencia familiar, más aún cuando su redacción no empata con las propias tanto de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado, motivo por el cual se propone en un primer paso reformar el citado artículo primero en su párrafo tercero del Código Familiar, para que en lo conducente no solo se aplique la ley para prevenir y atender la violencia familiar, Claro. sino que también la Ley General del Acceso de Claro. las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado. Y en un segundo paso se propone derogar el capítulo tercero denominado de la violencia familiar, mismo que se integró con los artículos 283 bis y 283 ter relativos a la violencia familiar, ello por las razones expuestas en el cuerpo de la presente iniciativa. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo primero y se deroga el capítulo tercero denominado de la violencia familiar y los artículos 283 bis y 283 ter del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo primero. En lo conducente son aplicables a las instituciones que regula este ordenamiento las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas y Ley para prevenir y atender la violencia familiar, que son de orden público e interés social. Capítulo tercero de la violencia familiar se deroga. Artículo 283 bis se deroga. Artículo 283 ter se deroga. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, Zacatecas, a 22 de noviembre del 2017. Diputada María Isaura Cruz de Lira. Gracias, diputado presidente. Es cuanto. Presidente, si me lo permite, para solicitar también se amplíe el turno a la Comisión de Igualdad de Género de la 62ª legislatura por tener materia. Esta presidencia, diputada, ha elegido turnarla a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Sí, solicito para su ampliación de turno a ambas. ¿Puede participar, diputada, en las discusiones y en la comisión? Si el reglamento me permite eso, pero también me permite solicitar ampliación de turno que pongo a su consideración, señor presidente. Sí, diputada, esta presidencia ha elegido turnar a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Pero muchas gracias, bueno, diputada gracias, presidente. Cruz de Lira.